Casos médicos que revelan no solo los desafíos de la medicina moderna, sino también las historias humanas detrás de cada diagnóstico. Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo. Un saludo especial para ti. Nos alegra encontrarte una vez más aquí en nuestro programa Medicazos. Como siempre, no me encuentro sola. Estoy acompañada aquí en la mesa de trabajo con la doctora Karen Marsilia. Doctora Karen, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo estás, Sara? Yo muy bien, gracias a Dios. Aquí contenta de estar una vez más en un programa de Medicazos. Bueno, doctora, para aquellas personas que muy probablemente recién esté escuchando por primera vez este programa, déjenme informarles un poco que en el programa del día de hoy solemos siempre traer un caso médico. Y a través de este caso nosotros empezamos a analizar situación por situación y por supuesto en compañía de la doctora Karen Marsilia, quien es médico internista, tendrá la oportunidad de explicarnos, recomendarnos, ir hilando poco a poco este caso que vamos a estar desarrollando. Así que, doctora, a nosotros nos encanta aprender cuestiones médicas, pero más si nos los ejemplifican. Así que a mí me encanta Medicazos porque tengo la oportunidad de, a través de la experiencia de alguien, también poder aprender. Así es, Sara. Yo creo que no hay nada mejor. A mí también me sirve cuando aprendo algo nuevo de poder verlo en un ejemplo. Y el caso clínico de hoy, yo creo que nos interesa a todos, sin temor a equivocarme. Y si no nos ha despertado el interés, debería, porque hace parte de una de las enfermedades más comunes en el mundo. Así es, doctora. Entonces, para cada uno de nuestros amigos que están escuchando el día de hoy y todos los que les encanta conocer historias médicas, situaciones, qué pasó y qué le dijo el doctor y qué hizo la persona, se recuperó, no se recuperó, bueno, este tipo de cosas estaremos viendo el día de hoy. Hoy con un tema súper especial. A la doctora Karen no le gusta que yo dé adelantos, pero ahí vamos, doctora, en el camino. Sin embargo, lo que sí les puedo garantizar es que el caso del día de hoy es más común de lo que parece, doctora. Así es, Sara, muy común, y yo no quiero hacer el spoiler, así que no sé si llevamos permitiendo que nuestro asistente nos vaya relatando el caso clínico. Claro que sí, démosle paso entonces a nuestro asistente para que dé la lectura de la primera parte del caso del día de hoy. Adelante. Varón de 36 años que ingresa a urgencias por dolor retroesternal tipo opresivo, de 40 minutos de evolución, intensidad 5-10, que irradia a dorso, que disminuye con la inspiración profunda asociado a tos seca. En cuanto a sus antecedentes personales, el paciente asegura tener un trastorno del colesterol sin tratamiento y niega antecedentes cardiovasculares personales o familiares. Al realizarse el examen físico, se encuentra con la presión arterial alta al momento de la consulta. El resto de resultados sin particularidades. También se realiza un electrocardiograma de ingreso con supradesnivel del ST en derivaciones precordiales, con cambios sugestivos de un evento isquémico. Muy bien, doctora Karen, tenemos un caso muy interesante, un joven de 36 años, y me atrevo a decir joven porque considero que una persona que tenga esta edad todavía está en la flor de la vida, doctora, porque es que esa es la edad que yo tengo. Estaba pensando justo en eso, Sara, que estamos ahí en la cuarta década de la vida y por eso consideramos a esta persona joven, pero no, efectivamente para los factores de riesgo de la enfermedad de hoy era una persona joven. Bueno, tenemos una edad que nos llama la atención, muy interesante para que esté presentando situaciones tan complejas como esta. Sin embargo, hasta el momento el caso no está del todo específico, doctora, porque no tenemos un diagnóstico. Sin embargo, nos ha revelado algunas informaciones específicas. Primero, esta persona refiere que tiene un dolor en su pecho, pero que es más o menos 5 de 10. O sea, no es que le duela mucho, que se esté muriendo. Sin embargo, decide consultar. Y yo aquí aplaudo a nuestro paciente, ¿no? Que decide ir al médico porque siente que algo está mal ahí, doctora. Sí, Sara, para aclararle a nuestros oyentes, cuando evaluamos el dolor, lo evaluamos en una escala, en esta escala numérica, diciendo que 1 es un dolor que prácticamente no le duele y 10 es el peor dolor de su vida. Entonces le preguntamos al paciente, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Y nuestro paciente del caso clínico dijo, me duele 5. Es decir, tengo una molestia, algo que no está bien, pero sin embargo nos llama la atención que es joven, que es varón y que decide consultar por esto porque no era algo que le pasara frecuentemente. Yo creo que por la novedad del síntoma, él decide consultar. Muy bien, doctora. Sin embargo, nos damos cuenta que el paciente nos comenta que no tiene antecedentes personales ni familiares
que de pronto los puedan asociar con esto, aunque si él dice que no tiene antecedentes, pero parece ser que sí tiene algunos desniveles dentro de su colesterol, pero pues él no le ha prestado atención al asunto. Así es, Sara, y esto es muy común en la consulta médica frecuente, sobre todo entre más joven es la persona que consulta diciendo, bueno, doctora, a mí en algún momento me salió el colesterol alto, pero me mandaron las estatinas y yo las suspendí, o me mandaron un fibrato y lo suspendí, me dijeron que comiera sin grasa, pero yo estoy comiendo lo que quiero, porque a veces de alguna manera le restamos importancia al hecho de que el colesterol esté aumentado en sangre y no era un dato menor. Entonces no podemos decir que nuestro paciente joven era del todo sano, porque realmente no lo es. Y además no seguía un tratamiento, aunque tampoco está registrado allí que él fuera diagnosticado con hipertensión. Sin embargo, al momento de tomarle los signos vitales y de hacerle su examen físico, se dan cuenta que su presión arterial está un poquito elevada. ¿Será por la situación, doctora, que estaba presentando en ese momento, o que probablemente nuestro paciente sea un hipertenso no diagnosticado? Cualquiera de las dos cosas son probables. Yo creo que, bueno, tenía dolor, aunque realmente ya por la escala que estuvimos analizando no era un dolor intenso, con lo que yo creo que es muy probable que este paciente sea un paciente joven, gordito, aunque no nos lo especifica nuestro caso clínico, o en sobrepeso mínimamente, con problemas del colesterol, que tenía una hipertensión no diagnosticada y que ahora debuta con un síntoma que yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando, cuando dice, uy, dolor de pecho, bueno, esto podrá o no podrá corresponder a un problema cardiológico, que es como el camino que vamos a seguir para ver dónde termina nuestro paciente. Doctora, porque no tenemos específicamente un diagnóstico, pero sí tenemos resultados de unos exámenes, y menos mal que estamos con usted para que nos pueda explicar un poquito a qué se refiere. Justamente nuestro asistente decía que el electrocardiograma que él se realizó arrojó como resultado, yo lo voy a leer aquí textual, supradesnivel del ST con derivaciones precordiales. Explíqueme, doctora, porque yo la verdad no voy entendiendo y de pronto alguno de nuestros oyentes tampoco. Bueno, Sara, hay que decir que, recapitulando el caso, tenemos un paciente varón, masculino, joven, con un problema del colesterol y sin tratamiento, un problema asociado a su presión que puede que no esté diagnosticado, que consulta por un dolor de pecho. Cuando nosotros tenemos estas consultas en los servicios de urgencia, tenemos que clasificar al paciente en si este dolor es de origen cardiológico o no. Y casi siempre para eso vamos a hacer, de acuerdo a las características que el paciente nos describa de su síntoma, hacer un electrocardiograma. En este caso, a nuestro paciente se le hace este estudio y nos damos cuenta que hay una alteración en el electro que podrían estar de acuerdo con que el paciente se nos esté infartando, y por eso es relevante decir que va a ser seguramente ingresado y se le van a hacer más pruebas. Pero ahorita lo que sabemos es que este electro normal no es. Bueno, y además hablamos un poquito que hay algunos cambios sugestivos de un evento isquémico. Entonces ya nos damos cuenta que si bien no tenemos el diagnóstico como tal, porque hacen falta más exámenes y más resultados, sabemos que hay algún problema cardíaco de base que nuestro paciente tiene. Además, súmale el dolor en el pecho, como usted ahorita hizo esa recapitulación, doctora, y ya nos vamos dando cuenta que como que gracias a Dios nuestro paciente consultó. Así es, gracias a Dios realmente el paciente consultó, porque la primera sospecha diagnóstica de este dolor torácico en el caso clínico es que el paciente esté infartado, y si el paciente está infartado hay que darle tratamiento ya. Quiero decir dos cosas, Sara, antes de continuar. El dolor torácico, casi siempre cuando nosotros pensamos en un dolor asociado a un problema cardíaco, pensamos en un dolor opresivo. El paciente literalmente dice que siente que lo pisa un elefante de lo fuerte que es el dolor, se aprieta el pecho. Puede tener que ver con que se irradia o se va hacia el cuello, el brazo izquierdo, la parte de atrás de la espalda, y puede estar asociado a algunos otros síntomas. El paciente puede tener náuseas, vómitos, incluso puede tener dolor abdominal, mareos, sentirse sudoroso. Hay pacientes que hacen, nosotros decimos a nivel médico, un dolor torácico de libro, es decir, van a desarrollar toda esta sintomatología y uno va a decir, bueno, se está infartando. Y hay otros pacientes, como el de nuestro caso de hoy, en el que el paciente dice, tengo una molestia, y es aquí donde nos embarra un poquito el camino, porque tengo una molestia, pero no es tan intenso, pero no es normal, pero a mí no me da esto, y es por eso que las herramientas diagnósticas cobran sentido, y por eso el electrocardiograma. La segunda cosa que quiero decir es que podemos tener factores de riesgo en nuestros pacientes
que son de riesgo mayor o de riesgo de alguna manera condicional y no modificables o modificables. Dentro de los modificables tenemos el tabaquismo, el caso no dice que nuestro paciente fuera fumador, hipertenso, la presión le había salido alta, la diabetes, en el caso nuestro no era diabético, y la dislipidemia, es decir, la alteración del colesterol, que sí era el caso de nuestro paciente. O sea, que ya tenemos dos de tres. Exactamente. Después tenemos obesidad, pues no sabemos si era obeso o no, sedentarismo, tener alteraciones del colesterol, en este caso el colesterol bueno que esté bajito y los triglicéridos que estén aumentados. Tal vez más adelante vamos a saber cómo estaba esto en la química sanguínea de nuestro paciente. Y dentro de los factores de riesgo que no podemos modificar tenemos la edad. Era un paciente joven, no tenía edad para estarse infartando, vamos a ver qué le pasó. Sexo, en este caso los hombres tienen una mayor predisposición y las mujeres después de la menopausia, pero los hombres mayores de 45 años, Sara, o mayores de 40. Nuestro paciente tenía 36 años, todavía no aplicaba para eso. Claro. Y tener antecedentes personales de enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares en familiares de primer grado, es decir, mamá, papá o hermanos con algún evento cardiológico, sobre todo en edades tempranas de la vida, que no parecía ser el caso de nuestro paciente. Entonces, ojo, cuando nosotros como médicos vemos estos pacientes en la urgencia, estamos pensando en todo esto que acabamos de decir, y nosotros como pacientes también tenemos que ver cuáles son aquellos factores de riesgo y no desestimarlos, porque cualquiera de estos, cuando no están controlados, pueden llevarnos a situaciones como la de nuestro paciente, pero bueno, no sabemos qué le pasó, si se infartó o no se infartó. Tenemos un electro que parece que sí está infartado. Muy bien, y me gustó mucho, doctora, que usted haya hecho hincapié en esos posibles factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si bien no tenemos el diagnóstico todavía de nuestro paciente, sí nos da la impresión que este podría llegar a ser el caso de él. Bueno, nos da la impresión, no, a la doctora, que es la médico internista y que sabe bien cómo funciona, pero vamos a estar viendo, porque hay algunas cosas que cuadran dentro de la situación y hay otras que no, porque por lo menos dice, bueno, sí, presión arterial alta, el colesterol no está en los niveles que se espera, pero la edad no es que esté muy adulto para que pase. Entonces hay algunas cosas que sí, otras cosas que no, doctora. Y creo que esto es importante a tener en cuenta dentro de un diagnóstico médico o alguna situación que nos esté generando una alarma en nosotros. Y es que nos podemos escudar en que un factor de riesgo no case con nosotros. Porque claro, podemos decir, no, eso no debe ser eso, si yo no soy tan adulto. Eso no le da a los jóvenes, o que nosotros digamos, no, yo no creo que pase, porque a los que le pasan eso tienen que tener la presión arterial así, y yo tengo la presión arterial bien. Entonces me gustaría que antes de avanzar usted nos hablara un poquito de por qué es importante de que así sea un factor de riesgo o algunos o no todos, igual debemos de prestar atención. Claro, Sara, bueno, dicen por ahí que la excepción cumple la regla, ¿no? Casi siempre pensamos en personas infartadas mayores de 50 años, ya personas adultas, mayores, hipertensos, diabéticos, y decimos, bueno, este paciente era súper joven, no tendría por qué tener esto. Si bien todos estos factores de riesgo que dijimos tienen mucho que ver, y la principal causa de infartos tiene que ver con una ruptura de una placa de grasa a nivel de nuestras coronarias, también hay que ver si de pronto no tenemos situaciones asociadas. Las enfermedades crónicas como el lupus pueden llegar a llevar a estos problemas cardíacos, también tener alteraciones a nivel de el colesterol de índole familiar, genético, también pueden tener que ver, y esto va a tener una presentación en pacientes un poco más jóvenes. Entonces, que yo no cumpla todos los criterios no quiere decir que es que a mí nunca me va a pasar, no. Si usted tiene un síntoma, y hemos hecho mucho hincapié en nuestros programas, si usted tiene un síntoma que no es lo normal en usted, que está haciendo que usted cambie su rutina, su estilo de vida, tiene que ponerle atención y tiene que hacer una consulta pertinente. Gracias a Dios nuestro paciente, como lo dijimos antes, se percató de que este dolor no era normal, a pesar de que no era muy intenso, y pudo hacer una consulta a tiempo. Ahora, también puede pasar lo siguiente. Hay pacientes diabéticos que tienen 60 años, Sara, y que empiezan con una sensación de agriera en la boca del estómago. Y dicen, bueno, no, esto debe ser que las pastillas, que lo que comí y demás. Y resulta que, y la edad, eso ya es un achaque mío, y resulta que se están infartando. O sea, hay pacientes que van a hacer el dolor torácico tal cual lo describimos acá, intenso, opresivo, asociado a otras cosas, y hay pacientes que no. Entonces, ante la duda y la presencia de un dolor que no es normal, o por ejemplo, mismo hay algo que se llama en medicina equivalentes anginosos, es decir, cosas que están simulando un infarto,
y que de hecho son originadas por un infarto, pero que no son el típico dolor. Por ejemplo, que el paciente se desmaye, los famosos síncopes, o la sensación de mareo, o la sensación de sudoración profusa asociado a una sensación de angustia en el pecho. Todo eso me tiene que hacer pensar a mí, sobre todo si tengo factores de riesgo, que puede haber una causa coronaria escondida. Repito, hay cosas que serán de índole médica y que uno, evaluando al paciente, evaluando sus antecedentes, por qué vino y demás, determinará pues qué camino toman, ¿no? Porque también hay que decir que no todo dolor torácico que inicia en el pecho se termina convirtiendo en un infarto, pero considerando que la principal causa de muerte a nivel mundial son las causas de origen cardiovascular, todo médico al que llegue un paciente en urgencias con un dolor de pecho debe descartar sí o sí primero una causa de origen cardíaca. Claro, doctora, porque es algo más común de lo que parece y todos nosotros debemos estar muy alerta con esta situación. Sin embargo, bueno, vamos dándole la bienvenida a las personas que muy probablemente recién están sintonizándose con nosotros. Estamos en nuestro programa Medicazos, aquí en consulta con la doctora Karen Marsilia, médico internista, y el día de hoy analizando un caso de una persona de 36 años que ingresa a urgencias con un dolor opresivo en su pecho que, bueno, niega algún antecedente familiar o personal. Sin embargo, al hacerle los estudios físicos se dan cuenta que él tiene la presión arterial un poco alta y bueno, ya los resultados están por dárnoslo. ¿Qué les parece, doctora, si nos vamos a la lectura de la segunda parte de nuestro caso? A ver cómo evoluciona, qué dictamen se da y si ya tenemos diagnóstico. Escuchemos entonces de parte de nuestro asistente la lectura de la siguiente parte de nuestro caso. Después que nuestro paciente se realiza los exámenes pertinentes, en los resultados de laboratorio se evidencia el aumento del colesterol malo y triglicéridos, con biomarcador cardíaco normal, por lo cual se solicita control del mismo. Debido a lo anterior, se considera traslado a unidad de cuidados intensivos, indicando manejo antiisquémico y realización de cateterismo cardíaco de urgencia, el cual informa lesión severa en la coronaria derecha y lesión moderada severa. El paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, por lo que requirió una angioplastia de urgencia con implante de 2 stent, con un segundo tiempo de colocación de un tercer stent. Durante su estancia presentó una arritmia cardíaca que requirió manejo farmacológico. Doctora, en definitiva, nuestro paciente ya ha sido diagnosticado y no solamente eso, sino que tratado, ya es enviado a unidad de cuidados intensivos, ya empiezan a hacer cateterismo, dice acá que 3 cateterismos en total y en sí empieza todo un proceso también farmacológico con él y muchos otros procedimientos, pero yo quiero empezar desde el principio. ¿Por qué nuestro paciente se infartó, doctora? Porque ahorita hablamos un poquito de los factores de riesgo y a él le faltaba un poquito para cumplir todos los requisitos. Sin embargo, necesitaríamos saber, no solo yo, sino todos los oyentes, por qué se infartó. Y creo que esta respuesta va a ser trascendental para que nosotros la escuchemos. Porque, por ejemplo, yo no quiero que a mí me dé un infarto. Y yo necesitaría cuidarme, claro. Entonces, doctora, cuénteme un poquito, usted bajo su experiencia médica, ¿qué podríamos nosotros asumir? ¿Por qué a este paciente resultó infartado? Bueno, Sara, sí, el paciente se infartó, gracias a Dios llegó al hospital, ya lo dijimos, está recibiendo tratamiento, está en la unidad de cuidados intensivos donde se hace el manejo de este tipo de pacientes y hay que saber, de acuerdo a los factores de riesgo que tenemos, que yo creería que hay que empezar a pensar en el trastorno del colesterol de nuestro paciente, ¿sí? Ya dijimos que tiene aumento del colesterol LDL, que es el colesterol malo, y yo creo que todos nuestros oyentes lo han escuchado alguna vez. Acá no les dijimos el valor, pero tenía más de 400 de LDL, que eso es muy alto, tenía el colesterol total muy alto también, y los triglicéridos. Entonces yo creo que tal vez hay aquí un componente familiar, podemos pensar en una hipercolesterolemia familiar o en un trastorno asociado que llevó a que nuestro paciente se esté infartando. Así que como dijimos también al principio y recapitulando, es un paciente sí que es joven y que tiene a favor eso, pero es sedentario, muy probablemente con alto peso, que tiene un problema de dislipidemia, un problema de mal manejo de su colesterol, que no ha hecho chequeos, no ha hecho adherencia para controlar un poco el trastorno que tiene. Entonces yo creo que todas estas situaciones lo llevaron a que en este momento esté presentando un síndrome coronario.
Doctor, aquí hay un procedimiento que se le realizó al paciente y habla de unos implantes. Y hablamos de 2 stents al principio y luego tuvo un tercero. Me gustaría que usted nos explicara un poquito en qué consiste este procedimiento y cuál es el objetivo de él. Claro. Bueno, Sara, los pacientes que se infartan, casi siempre se les va a hacer algo que en la jerga popular se conoce como cateterismo cardíaco. Es la arteriografía coronaria, en donde lo que buscamos es estudiar las arterias coronarias, entrar allí y ver cuáles están obstruidas, cuáles están, como diríamos, tapadas, hablando un poquito coloquialmente, ¿no? Cuáles están obstruidas de tal forma de evaluar si se pueden destapar o no. En los pacientes en las que las coronarias están muy obstruidas, pues uno pensaría en hacer una cirugía de revascularización miocárdica, es decir, hacer un procedimiento un poco más, de alguna manera, invasivo. En el caso de nuestro paciente tenía 2 coronarias comprometidas, entonces fue objetivo de hacer una angioplastia y colocarle unos stents. Entonces se le pusieron 2 primero para solucionar el vaso culpable y posteriormente se le puso un tercer stent para terminar de solucionar las coronarias que tenía obstruidas según el informe que escuchamos. Doctora, y es que no es un caso para nada sencillo, para nada simple. Si ya estamos hablando de que necesitó todo este tratamiento, que fue llevado a cuidados intensivos, bueno, gloria a Dios que el paciente llegó y prestó atención a los síntomas que tuvo inmediatamente, porque si él tuvo 2 arterias coronarias comprometidas y según tengo entendido hay 3 arterias coronarias, bueno, usted ahorita me explicó que eran 2, pero que una de ellas se ramificaba en 2, así que por eso la contamos como 3, pero estaba súper comprometido. Creo que de una u otra forma el diagnóstico de colesterol pudo haber influenciado significativamente en ese taponamiento. Exactamente, Sara. No sé si lo vamos a decir más adelante, pero ahorita quiero mencionarlo. Cuando nosotros pensamos en una persona que tiene problemas de colesterol a los 36 años, no me quiero imaginar cómo venía comiendo esa persona durante toda su niñez, su infancia, su adolescencia y su adultez temprana, su juventud temprana, porque este tipo de pacientes que ya tienen una predisposición genética, el estilo de vida acá cobra mucha importancia, ¿sí? Considerando que ¿con qué se obstruyen las coronarias? Con placas de grasa, y esas placas de grasa nosotros las empezamos a formar desde que somos chiquitos. Se forma la estría grasa, luego se va formando cada vez más la placa. Cuando finalmente queremos ver, es como cuando usted tapa la cañería en la casa y está llena de esa grasa o lleno de todo el desecho que usted fue dejando salir por allí. Pasa lo mismo con nuestras coronarias. Si nosotros no nos alimentamos bien, todos nuestros vasos sanguíneos se van a obstruir. Hablamos acá de los del corazón porque el paciente se está infartando, pero seguramente ya tenía problemas a nivel de las arterias de las piernas, no quiero pensar en cómo tenía las arterias a nivel cerebrovascular, así que no es un dato menor. De hecho, dentro de sus factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular que está presentando en este momento lo califica como un paciente de muy alto riesgo y en muy temprana edad. Entonces este paciente va a tener que cambiar radicalmente, si logra salir de la UCI, todo su estilo de vida para poder tener una mejor calidad de vida con esto que le acaba de pasar. Doctora, bueno, para mí yo creo que es importante que podamos hablar un poquito si consideramos que el tema de su colesterol era significativamente alto y esto pudo llegar a ser el factor de riesgo para su infarto. Hablemos un poquito también del colesterol, porque creo que la mayoría de nosotros podemos asumir qué tipo de cosas o hábitos podrían llegar a generar que nuestros niveles de colesterol no sean los más saludables. Pero que sea usted, doctora, que nos pueda decir qué tipo de hábitos que nosotros podemos tener podrían llegar a contribuir a esos valores alterados del colesterol. Mira, Sara, hoy en día también se está manejando una teoría que tiene que ver con todo lo que lleva a un estado proinflamatorio del cuerpo. El órgano más grande del cuerpo es el endotelio, que es una cuestión que está allí dentro de nuestros vasos sanguíneos que lo recubre. Cuando ese endotelio se inflama, va a predisponer a muchos cambios, entre estos la ruptura de la placa y demás, que pueden llevar, como en este caso, a la ruptura de la misma y el infarto. Sumado a que nuestro paciente particularmente no tenía buenos hábitos de vida, esto terminó en una complicación que pudo incluso quitarle la vida. Era una gran posibilidad. ¿Qué queremos o qué alerta queremos traer hoy y cómo podemos aconsejar a las personas que nos están escuchando? A esta altura todos nosotros sabemos que comer saludablemente es bueno, ¿sí?
Todos lo sabemos, pero cuesta muchísimo por una cuestión de voluntad, de disciplina y compromiso ponerlo en práctica. Y yo los quiero llamar a no casarnos con una sola cosa. A veces también pasa que cuando la gente se dedica a hablar de salud o se dedica a recomendar cosas, dice, no, come todos los días papaya, entonces ya con la papaya soluciono todos mis problemas. No, yo los quiero llamar a un balance con lo que nosotros comemos. Y el balance va desde usted tome agua, por favor. El agua va a ayudarle muchísimo con todo el tema digestivo, para el metabolismo de ciertas cosas que tienen que pasar dentro del cuerpo. Y agua sin agregarle ninguna fruta, sin agregarle ningún sobrecito de nada. Agua pura, por favor, acostumbrémonos a tomar. Después hablamos del ejercicio físico. Esto va a ayudar a mejorar mucho nuestros estados o a disminuir nuestros estados proinflamatorios. Y cuando hablamos directamente de la comida como tal, los vegetales, las frutas y disminuir todo lo que implica el colesterol en exceso que le agregamos a nuestra dieta rutinaria es prioritario. Entonces hablo de evitar refritar las cosas en el mismo aceite, que eso es muy común, acá en la costa lo hacemos yo creo que todos. Entonces evitar reusar los aceites, tratar de no usar aceites combinados, que el aceite de girasol con el aceite de soya, porque eso va a ser una mezcla que realmente el aceite no es puro. Que dicho sea de paso, comercialmente los aceites más económicos son eso, los aceites vegetal, que si usted empieza a leer los ingredientes es una mezcla de todos los aceites. Exacto. Entonces a veces uno escucha vegetal, debe ser como que saludable porque es vegetal, pero realmente creo que es importante tener en cuenta que la mezcla de aceites no es saludable. Exacto. Después, si no somos vegetarianos y somos carnívoros, tratar de comer las cuestiones asadas, por favor, no fritas. Yo sé que por ahí la carne frita tiene como un valor agregado al paladar, pero no es lo ideal. O sea, tratar de comer lo más sano posible, de no pasar de cocción los alimentos, de no agregar margarinas, mantequillas, ni nada de esto, porque todas esas grasas saturadas terminan acumulándose en el cuerpo, no sirven para nada y al contrario nos agregan factores de riesgo. Entonces yo los invito a que revisemos lo que estamos comiendo con papel y lápiz en mano para anotar, que cuando vayamos al supermercado, a las tiendas mayoristas y demás, podamos leer las etiquetas de los alimentos que compramos y poder estar seguros de tener algo saludable, equilibrado e ir haciendo pequeños cambios, pero pequeños cambios que sean un compromiso con nosotros mismos. Alguien decía que si yo practico algo durante 40 días de seguido es muy probable que lo haga un hábito. Entonces yo los invito a que nos pongamos pequeñas metas, pero nos acostumbremos a cumplirlas, por favor, y vayamos agregándolas de tal manera de que no se queden en propósitos que nunca cumplimos, porque nuestro cuerpo nos los va a agradecer. Si usted es joven, esto le viene como anillo al pelo si usted quiere tener una calidad de vida a futuro, y si usted ya es un adulto mayor, una persona con enfermedades establecidas, qué mejor que tener un buen estilo de vida, sobre todo a nivel de su nutrición, para poder sobrellevar de una mejor forma las enfermedades crónicas que pueda estar padeciendo. Muy bien, doctora, yo creo que después de analizar un poquito toda la situación del paciente, de ver cómo se procedió con él, de darnos cuenta una vez más que vale la pena una atención médica oportuna y más en una situación pues creo que tan complicada y como puede llegar a ser tan fulminante como lo es un infarto. ¿Qué tal si vemos cómo resultó todo? ¿Cómo resolvió? ¿Será que nuestro paciente salió de cuidados intensivos? ¿Será que nuestro paciente se pudo controlar este infarto? ¿Le gustaría saber usted qué pasó con el paciente, doctora Karen? No, Sara, yo creo que lo dejamos para el próximo programa. No puede ser, esto no puede pasar. Yo creo que nuestros oyentes no se merecen que esperemos una semana para continuar con este tema. Así que, doctora, vámonos a ver cómo terminó nuestro caso. Luego de 7 días de internación, se le dio el alta médica al paciente. Buenas noticias, excelentes noticias, y ya asumimos que después de esta internación, después de estos 7 días, después de un tratamiento intensivo, nuestro paciente es dado de alta, pero asumiría que su vida tendrá un antes y un después, doctora. Sí, Sara, mira que estamos hablando de un paciente joven con enfermedad coronaria asociado a problemas del colesterol obstructiva extensa de múltiples vasos para la edad de nuestro paciente, que requirió colocación de 3 stents, lo que va a hacer que este paciente sí o sí se tenga que cuidar, porque si no va a volver a reingresar al hospital por complicaciones asociadas, y que además durante su internación tuvo complicaciones porque hizo una arritmia que fue peligrosa para su
su vida, que pudo haberlo llevado al paro cardíaco, pero gracias a Dios no, evoluciona bien con los tratamientos y con todo lo que se le hizo y finalmente es dado de alta. Así que esperaríamos que ahora en el seguimiento con medicina interna y cardiología el paciente pueda adaptarse a esta nueva forma de vivir y hacer los cambios pertinentes. Doctor, en el transcurso del programa hablamos un poquito de los factores de riesgo, hablábamos de cómo cuidarnos para nosotros pues no tener que presentar un episodio similar, pero ahora háblenos un poquito de qué tendría que hacer nuestro paciente que ya tiene su antecedente muy claro y muy específico, tuvo un infarto y probablemente alguno de nuestros oyentes o tuvo o conoce a alguien que presentó un infarto. ¿Qué cuidados específicos necesitaría esta persona después de presentar una situación como esta? Bueno, Sara, es muy importante adherirse y tomar en serio el tratamiento médico porque el paciente queda tomando varias pastillas después de esto para la rehabilitación y la recuperación, ¿no?, óptima de este primer evento. Entonces, primero, tomarse las pastillas en tiempo, forma, hora y lugar adecuados de acuerdo a la indicación médica. Segundo, la alimentación, como ya dijimos. Tercero, la actividad física que va a tener que retomarse de a poco, pero el paciente no tiene que volver a una vida sedentaria. Al contrario, después de haber superado la parte de la incapacidad, hay que retomar una vida en la que el paciente pueda tener una actividad física acorde a la edad y a la situación médica que tenga, ¿no? Entonces hablamos de la adherencia al tratamiento, del seguimiento de una nutrición saludable, de no volver al sedentarismo y hacer actividad física y de continuar sus controles médicos también en los tiempos pertinentes. Obviamente también va a ser muy importante que el paciente descanse bien y que su vida ahora, si bien pueden haber un montón de situaciones y problemas inherentes a lo que es el paciente y su red de apoyo, es importante que aprenda a manejar las situaciones estresantes porque todo esto tiene una injerencia en su cuadro cardiológico. Una vez que todo esto esté controlado, yo me atrevería a decir que porque es un paciente joven y se comprometió a hacer las cosas bien y las está haciendo bien, eso minimiza el riesgo de complicaciones asociadas a los stents que tiene en el corazón y que pueda hacer su calidad de vida, pueda trabajar, disfrutar con su familia y demás. Ni que decir que a este tipo de pacientes también nosotros les advertimos cuando se van de alta que tengan en cuenta las pautas de alarma. ¿Qué son pautas de alarma? Motivos por los que el paciente tendría que reingresar. El dolor torácico, náuseas, vómitos, si llega a desarrollar fiebre, de pronto por alguna infección asociada a la estancia hospitalaria, si le llega a faltar el aire, si se le hinchan los pies, porque a veces pueden desarrollar fallas cardíacas asociadas a estos antecedentes coronarios. Entonces el paciente tendría que estar un poco atento a si aparecen algunos de los síntomas llamados pautas de alarma para poder reingresar. Si no, el seguimiento con sus especialistas ambulatorios, cardiología a la cabeza y medicina interna. Muy bien, doctora Karen, muchas gracias por explicarnos cada uno de estos factores importantes a tener en cuenta. Creo que hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza. A veces podríamos pensar que ya un paciente después de un episodio como este es imposible que pueda tener quizás un estilo de vida regular, pero creo que también todo es cuestión de actitud y de cambios. Cuando nosotros nos atrevemos a tomar cambios en nuestro estilo de vida, creo que es significativo. Sin embargo, considero, doctora, que no necesitamos esperar a que nos dé un infarto para empezar a tomar medidas y empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Creo que necesitamos, antes de que nos dé, prevenir. Yo creo que la prevención es un asunto especial que todos nosotros estamos llamados. Exactamente, Sara. Vuelvo a hacer hincapié porque esto tiene que quedarnos hoy. Si no escuchamos nada del caso, si se nos olvidó todo lo que venimos hablando hasta ahora, quédense con la idea de que las muertes cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Usted no está exento, tiene que cuidarse y tiene que cuidar las personas que tiene alrededor. Y los cardiólogos, las sociedades de medicina interna y toda la gente que trabaja con este tipo de pacientes sabe que cuando nosotros logramos que el paciente controle sus factores de riesgo, abonamos muchísimo a evitar las complicaciones. Y hoy estamos hablando del infarto, Sara, pero hay muchas complicaciones asociadas a enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el evento isquémico a nivel cerebrovascular. Entonces, no es un dato menor que aquí, particularmente en este tipo de enfermedades, la prevención y el estilo de vida saludable son la parte fundamental del tratamiento para los pacientes. Doctora Karen, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a cada uno de nuestros oyentes que están aquí muy atentos al caso médico que estamos exponiendo aquí en Radio Mundial Adventista. A mí me encanta siempre terminar este programa con una oración y sabe que creo que ante una enfermedad, ante una situación compleja, un diagnóstico médico tan complejo como
como un infarto y todo lo que esto viene dentro de nuestro estilo de vida, los cambios que hay, creo que necesitamos también la ayuda, por supuesto, espiritual, que creo que es trascendental para cada uno de nosotros. Y doctora, a mí me encantaría que pudiéramos terminar con broche de oro este programa justamente haciendo una oración por todas aquellas personas que a lo mejor han sufrido algún infarto y están en todo su proceso de cambiar su estilo de vida, que dicho sea de paso, no es para nada fácil cambiar de hábitos de un día para otro, pero también para todas aquellas personas que a lo mejor nunca hemos tenido un infarto, que el Señor nos ayude también a tomar conciencia y a empezar a tomar cambios en nuestro estilo de vida para evitar complicaciones como estas. Sara, antes de la oración, mira que en un diplomado que estoy haciendo sobre estilo de vida, ayer hablábamos de aquellas herramientas que suelen ser sanadoras y terapéuticas para los pacientes, y no solo hablando de los cambios que siempre tenemos en la mente con respecto al estilo de vida o los fármacos, sino lo que tiene que ver con el arte, la musicoterapia, la asistencia espiritual, adoptar un hobby que me pueda ayudar a ser sanador y liberador. Planteaban una estrategia que es cocina terapéutica, sí, que se ha planteado en varias universidades. Entonces yo creo que hay muchas estrategias que nuestros pacientes también pueden llevar a cabo para de alguna manera canalizar todo el nervio, el estrés, la angustia asociada a un nuevo diagnóstico y a una forma nueva de concebir la vida. Entonces tenemos muchas estrategias, y en el caso de nosotros como cristianos, nosotros sabemos que hay un Dios que rige todas las cosas del universo, que tiene un propósito y que sin duda quiere que estemos sanos. Mientras transitemos esta vida y este mundo, habrán situaciones que nos pondrán en el camino de las enfermedades, tal vez algunas con un mejor pronóstico, otras que no tanto, pero sin embargo la esperanza es sanadora, es restauradora, y eso también hay una evidencia científica para ello, por lo que yo los invito a que nunca perdamos la esperanza, y esto no es una frase de cajón ni un cliché, esto es algo real en la vida de nuestros pacientes. Así que allí donde estamos, con la esperanza puesta en nuestro Dios, vamos a orar. Padre eterno, que moras en el cielo, pero que también estás con cada uno de nosotros, alabamos tu nombre por la oportunidad que nos da, Señor, de comunicarnos contigo. Te pedimos, Padre, el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Sin duda, cada uno de nosotros tiene debilidades y cosas en las que necesitamos que nos perdones. Permite, Señor, que nuestra vida pueda ser un testimonio para otras personas. Sabes que en este programa particularmente hablamos de salud, y sin duda cada persona que se conecta con una necesidad. No sabemos en qué ámbito, pero lo que sí sabemos es que tú quieres que cada uno de nosotros tenga salud. Por eso hoy te ponemos en tus manos cada uno de los oyentes, sea que estén enfermos o no, o algún familiar, amigo, para que tú seas sanándolo, restituyéndolo, pero sobre todo, Señor, dándole la esperanza, renovando esas fuerzas para las cosas que haya que enfrentar en la vida. Hay cosas que si pudiéramos escoger que nos pasaran, escogeríamos definitivamente que no, pero te agradecemos porque sean los momentos buenos o en los momentos malos, tú siempre estás con tus hijos. Te agradecemos que has estado con nosotros en este programa, te agradecemos la providencia que tienes y la compasión que tienes con cada uno de nosotros, y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, doctora Karen Marsilia, por enseñarnos, por instruirnos, por aconsejarnos también, y por supuesto por orar por nosotros. Muchas gracias también a cada uno de ustedes quienes nos acompañó hoy en nuestro programa Medicasos, estudiando y analizando el caso de nuestro paciente quien lamentablemente sufrió un infarto. Dios nos cuide y permitamos que a medida que nosotros avancemos podamos tener una vida cada vez más saludable. Doctora Karen, muchas gracias. Gracias a ti, Sara, gracias a nuestros oyentes por conectarse, y bueno, será hasta una próxima oportunidad en Medicasos. Bendiciones para todos, un abrazo grande, chao, chao.